Del Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a San Pío de Pietrelcina. Yo creo que muchos de nosotros conocemos la vida de este santo. Su cuerpo se encuentra incorrupto en un lugar que se llama San Giovanni Rotondo. Fue un sacerdote que vivió a finales del siglo XIX, mucha parte del siglo XX, y mucha gente tenía devoción a él incluso cuando estaba en vida, porque gozaba de muchísima fama de santidad. Y una de las cosas que se recuerda mucho de San Pío es que él celebraba humildemente la misa y nunca dejaba de celebrarla, incluso cuando él ya casi no podía caminar, cuando había sido vencido por la edad, por las fuerzas. Aún así, celebraba la Eucaristía y tenía a un par de frailecitos deteniéndolo mientras él quería hacer la consagración, mientras él quería celebrar la misa. Otra de las cosas que se recuerda muchísimo de San Pío de Pietrelcina son que Jesús también le concedió poder cargar con las estigmas, es decir, con las señales de la cruz en su propio cuerpo. Él tenía las estigmas en las manos y así él tenía que usar guantes, ¿verdad? Porque tenía heridas abiertas y le dolían mucho también, porque eran como las heridas de los clavos de las manos de Jesús. Y aún así eso él lo soportó con mucha paciencia, con mucha devoción, supo dirigir espiritualmente a mucha gente. Los domingos él salía para rezar el Ángelus en la plaza con la gente también, y sobre todo pues eso hizo crecer en fervor y en fe, en devoción también a muchas personas, hasta tal punto que San Juan Pablo II, aún estando como obispo, antes de ser elegido papa, fue a visitar a San Pío de Pietrelcina para pedirle un favor, un milagro para una amiga que él había tenido y que había caído presa en la Segunda Guerra Mundial, y sobre ella habían hecho muchísimas cosas malas, ¿verdad? Entonces pidió ese milagro a San Pío de Pietrelcina, que cuando llegó San Juan Pablo II dijo: ya está concedido. Y así pues mucha gente tiene testimonios de San Pío de Pietrelcina, y una de las cosas que nos ayudan los santos es a saber cómo acercarnos a Jesús. Miren cómo eso va un poquito en contrariedad del Evangelio que acabamos de escuchar. Herodes, que escuchaba lo que hablaba la gente, que decía que Juan había resucitado, que Elías había regresado, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas, y él se dejó llevar por esa palabra. Recordemos que Jesús le hizo a los apóstoles también la misma pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y respondieron igual, y después les hizo la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí es a donde Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir. Claro, eso para Pedro no fue fácil, sino que tuvo que conocer a Jesús, tuvo que vivir la experiencia del Señor, tuvo que escuchar la palabra, meterse con la palabra para poder confesar con la fe eso, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos enseñan los santos, a saber llegar a ese Mesías que tanto nos ama. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.